Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy quiero compartirles cómo es que conseguí mi primer trabajo como programador, como bien dice el título. Hago este video porque cuando yo comencé en la búsqueda de un trabajo como desarrollador, encontré mucha motivación en este tipo de videos. Y la verdad, pues nada, me gustaría más que provocar lo mismo en alguien más, ayudar a que una persona se sienta motivada y que puedan darse cuenta de que realmente esto es posible. Les voy a contar un poco sobre mi background, que fue lo que yo estuve haciendo básicamente. Y bueno, tal vez algunos consejos. Quisiera hacer un video más detallado sobre consejos más adelante. Pero, pues vamos a comenzar. Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales, pero como lamentablemente pasa mucho aquí, pues no me enseñaron realmente tecnologías que yo necesitaba saber para conseguir un trabajo como programador, al menos en la Ciudad de México y seguramente en cualquier parte del país. Durante la pandemia yo pues estaba cursando la universidad. eh, Tenía mis clases en remoto y también tenía un trabajo en la mañana, pero me di cuenta en determinado momento que realmente nada más estaba pasando materias, no estaba realmente aprendiendo o adquiriendo algún tipo de conocimiento que me sirviera para salir a pedir trabajo. Esta situación fue ciertamente preocupante para mí porque pues de esto dependía mi futuro económico, mi tranquilidad, porque así son las cosas, tener dinero te da tranquilidad. Eh, y me puse a pensar un poco en buscar qué puede hacer un ingeniero en sistemas. Básicamente encontré que una tendencia muy fuerte por la programación, el desarrollo de software, el desarrollo web, fue algo que me llamó la atención rápidamente porque en las pocas clases que tuve en la universidad relacionadas a programación, sinceramente nunca me fue mal. Eh, eran clases que pues se me hacían fáciles, en las que me desempeñaba bastante bien. Entonces me puse a considerar investigar qué necesitaba yo realmente para ser un programador. Y lo primero fue aprender un lenguaje. Básicamente las personas te comentan esto siempre, aprende un lenguaje, pero nunca me dijeron qué lenguaje. Así que yo me fui por aprender Java, ¿ok? Mucha gente está muy en contra de Java y consideran que no hay trabajo con Java, pero yo les puedo decir que en realidad hay bastante trabajo con Java. Es un lenguaje que muchas personas consideran complicado. Yo creo que es bueno empezar con este tipo de lenguajes porque pues pasarte a otros tipo de lenguajes con un tipado más sencillo como Python o JavaScript resulta bastante sencillo cuando tú tienes un background de lenguajes como C++, como Java o C Sharp. Entonces, bueno, es básicamente lo que yo hice, ¿no? Em, me puse a estudiar Java. Empecé a estudiar mucho el core de Java. Y luego de estudiar el core de Java, empecé a estudiar HTML, CSS y JavaScript en un lapso de tiempo de un medio año más o menos. Em, y también cuando acabé de estudiar estas tecnologías empecé a tomar un curso de Spring Boot porque un maestro me recomendó esta tecnología. Yo me acerqué a él, un maestro de la universidad, me acerqué a él y le pregunté que cómo podía encontrar trabajo como programador y me dijo que existen los frameworks, ¿ok? En ese momento yo conocí la palabra framework, entendí que realmente ya no se utilizan los lenguajes vanilla o sin framework en la industria y empecé a estudiar Spring Boot, ¿ok? Spring Boot, que es este framework de desarrollo de aplicaciones, aplicaciones web, con Java, con Groovy. Básicamente fue lo que yo empecé a estudiar. Y todo esto que les estoy contando, todo esto pasó en un lapso aproximado de creo que un año. Un año estudiando muy, 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 muy focus, ¿ok? Actualmente tengo un poco más de 2 años y medio. Bueno, más o menos unos 2 años de experiencia trabajando como desarrollador profesionalmente. Y pues eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Ya que yo tenía estos conocimientos, me puse a hacer muchos proyectos. Proyectos de todo tipo, ¿ok? Típicos proyectos que hacemos cuando estamos aprendiendo desarrollo web. Aprendí a hacer la calculadora, el to-do, esto sin ningún tipo de framework de frontend. Esto lo hice únicamente con JavaScript, con HTML, CSS, ¿ok?
También hice algunas partes en el backend, ejemplos de REST APIs. Empecé a estudiar un poco más, aprendí un poco sobre core, un poco sobre seguridad, configurar Spring Security, que también es una parte importante del framework de Spring Boot. Bueno, un montón de cosas técnicas que vamos a ver en siguientes videos, pero en este caso quiero hablar de esta experiencia, ¿ok? Y empecé a buscar trabajos en OCC. Esta página es bastante buena, considero yo, para buscar un primer trabajo, porque hay mucho trabajo, hay muchísimas vacantes. Creo que había una vacante o dos al día sobre desarrollo de software con Java, que yo consideraba que era mi fuerte realmente. Hoy día considero que mi fuerte es Java. Comencé a buscar trabajos, encontré varias opciones, pero eran trabajos como en plan internship, ¿ok? Básicamente trabajos de medio tiempo. Y yo estaba bastante más interesado en trabajos de tiempo completo. Por lo que, pues, decidí buscar y no encontré nada. Hasta que de pronto una empresa me habló a mí, ¿ok? Una empresa me habló a mí. Bueno, me comentaron que vieron mis datos en OCC, que les interesaron. Agendamos una entrevista técnica. También quisiera hablar de esa parte. Pero, en resumen, esta entrevista técnica consistió de dos ejercicios. Si no me equivoco, era revertir una cadena en Java sin utilizar el método reverse. Y no recuerdo qué otra cosa era un ejemplo de programación orientada a objetos, creo. Y son ejemplos sencillos realmente, porque como comentaba, yo estaba en una racha de estar estudiando mucho. No sé, mínimo 4 horas al día estudiando y leyendo, o haciendo ejemplos. Y la verdad es que esto me ayudó mucho. Pero les digo esto para que sepan que esto es perfectamente alcanzable por cualquier persona. Lo único que necesitan es realmente dedicar tiempo y ser disciplinados con el estudio, más allá de la universidad. Lamentablemente, ninguna universidad te prepara para ser un desarrollador de software que pueda aspirar a cierto tipo de sueldos. Sueldos que uno ve y parecen irreales, pero son completamente reales. Y bueno, tuve esta entrevista con la gente de la empresa. Creo que eso debería haber sido un poco un red flag, porque me entrevistó el director. Esa es una historia que quiero contar sobre cómo fue esta situación. Pero bueno, tuve esta primera entrevista, fue una entrevista exitosa. Y luego agendamos una cita para hacer la firma del contrato, ¿ok? Fui a las oficinas en Polanco. Yo vivo cerca de Ciudad de México. Fui a las oficinas en Polanco. Y pues básicamente firmamos el contrato. Era un contrato de lunes a viernes, con un horario de 9 a 6 y media. Fue un primer trabajo que tuve como desarrollador de software presencial. Y únicamente estuve ahí 3 meses porque no quise renovar. Fue una experiencia buena y mala. Aprendí mucho, fue mi primer trabajo. Pero la verdad es que también pasé cosas complicadas con esta parte de los jefes. Cuando llegó el periodo de... Bueno, básicamente fue un contrato de tiempo determinado, 90 días. Y el salario en ese primer trabajo fue de 12,000 pesos netos al mes. 12,000 pesos son $600 más o menos. Que no es un sueldo malo, pero tampoco es un sueldo muy bueno. ¿Ok? Creo que es un sueldo decente para ser el primer sueldo de un programador. Realmente fue el primer sueldo que yo tuve como programador. Y yo pasé de ganar como 200 o 100 pesos al día en mi anterior trabajo, que era vendiendo comida, a ganar 12,000 pesos al mes como programador. Y esto fue hace 2 años, ya casi. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que ese primer sueldo, si bien no era muy bueno, ya me permitió posicionarme como programador en el sector y eventualmente aspirar a más sueldos, duplicar ese sueldo, pues siguiendo, avanzando, aprendiendo, todas estas cosas, ¿ok? Algo que deben saber es que muy probablemente su primer trabajo va a ser horrible. Y eso no es necesariamente malo, porque pues es el primer trabajo. Y a veces tenemos que vivir ciertas experiencias. Creo que esto no es únicamente relacionado a la programación. Creo que va con todo. Tenemos que sabernos vender. Tenemos que mejorar nuestra
nuestra marca personal como profesionistas, algo que les puedo decir es que esto se puede conseguir. Esto realmente se puede conseguir. Yo no vengo de una escuela prestigiosa, ni mucho menos. Y lo conseguí con disciplina y estudio. Y tampoco soy ninguna persona súper inteligente ni nada. Simplemente fui muy disciplinado. Les deseo todo el ánimo, todo el éxito a quienes estén emprendiendo este viaje. Y agradecería mucho sus comentarios, algunas preguntas o sugerencias para futuros videos. Muchas gracias a todos. Adiós.